Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto por las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos los asuncenos y asuncenas. Tiene que ver con los precandidatos de la oposición, precandidatos y precandidatas a la Diputación por Asunción. Son 7 bancas que van a estar en disputa por la capital. Y allí tienen un contrincante muy poderoso que es el Partido Colorado. Por eso vamos a hablar con miembros de partidos de la oposición para ver cuáles son las estrategias que van a llevar adelante en vistas a las elecciones del 2023. Pero antes, por supuesto, le presento aquí a la conductora de este programa, la señora Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Fito, muy buenas noches a la audiencia y bueno, tenemos invitados de lujo esta noche para compartir y hablar un poco de la representación. Recordemos que la Cámara de Diputados tiene representación regional, así que hoy vamos a estar con los candidatos asuncenos. Vamos a empezar presentando. Aclarando que son todos de la oposición, porque la otra vez le trajimos a diputados colorados. Es cierto, es cierto. Empezamos por presentar a Valeria Franco. Ella es representante del Partido Democrático Progresista. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches, Fito. Muy buenas noches, Estela, y a todos mis compañeros de la audiencia. Gracias por la invitación. Nos acompaña también esta noche aquí Sebastián García del Partido Patria Querida. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo andamos? Buenas noches, Estela, Agustín, Vale, Joana, buenas noches y gracias por la invitación. El veterano de la mesa. Sí, que ya tiene experiencia. Les va a contar algunos secretos aquí a sus probables futuros colegas. Y está con nosotros también hoy Agustín Zaguier del Partido Liberal Radical Auténtico. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches, Fito, buenas noches, Estela, Seba, Valeria, Joana, buenas noches a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, Joana Ortega en minutos más se suma a la mesa, están con unas cuestiones técnicas, micrófonos y compañía, pero bueno, vino temprano, hay que decir, vino temprano, es una cuestión nuestra más que nada. Antes que nada, aquí en la mesa están representados quienes forman parte de una alianza, porque la oposición ha, llegado a un acuerdo en cuanto a la chapa presidencial en una concertación, pero para las listas parlamentarias hay distintos caminos. Algunos partidos van por su cuenta, solos, otros van en alianza y aquí hay representantes de una de las alianzas y también representantes de quienes van por su cuenta como un partido solo para, me imagino, reforzar su identidad en la capital y eso nos lo van a explicar en un momentito más. Pero empecemos por Sebastián García preguntándole justamente por qué el Partido Patria Querida decide ir solo para las listas parlamentarias. No, decir que decide ir solo es como reducir a un individuo. No, ¿cuál es? Digo, no en alianza. Bueno, sí. Es importante señalar que Patria Querida integró la concertación desde el día 1, apoyando la necesidad de dirimir en internas de la concertación una chapa presidencial. No así los cuerpos colegiados, es decir, diputados y senado, porque entendimos que trabajamos a Patria Querida como un proyecto político, ¿verdad? Más allá de individualidades electorales, para nosotros es importante el recambio de liderazgos, la renovación, la formación y sobre todo una línea de coherencia, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Hoy nos pasa que somos una bancada de 3, con Seba Villarejo y con Rocío Vallejo, y en cierta manera es bastante difícil, ¿verdad? Es un desafío tener una cohesión, tener una línea de trabajo y tener un paraguas, digamos, que en este caso es el partido, un paraguas institucional que en cierta manera te hace predecible, te hace previsible. O sea, uno, el que se siente, el que vota, el que elige a Patria Querida, sabe cuál va a ser nuestra línea de conducta, sabe cuál va a ser nuestra línea respecto al gasto público, respecto a la transparencia, respecto a determinados proyectos, y es como que nos permite a nosotros en cierta manera rendir cuentas a la institución, que es en este caso el partido, que se debe a los votantes. Ahora, creo que las elecciones municipales fueron un balde de agua fría con respecto a las listas desbloqueadas que se dieron, que en un principio se pensó que iba a ser, diríamos, un instrumento como para diluir en cierta forma el poder
del Partido Colorado. Sin embargo, las elecciones municipales demostraron que no. Se fortaleció el Partido Colorado y en base a esa experiencia, en base a esa dura experiencia, hubo una decisión política, por lo menos de la mayoría de los partidos de la concertación, de tratar de unificar lo más posible las listas parlamentarias. ¿No temes que vuelva a pasar en las elecciones para diputados de Asunción, sobre todo? A ver, nosotros en parte nos basamos también en nuestra experiencia en el Departamento Central, ¿verdad? Comparado con lo que fue nuestra experiencia concejales de Asunción. Al bajarme yo de la candidatura a intendente y, digamos, convertirme en el articulador de la lista de concejales, logramos hacer un trabajo, una cohesión interesante, una cohesión importante que no notamos en las experiencias del Departamento Central. Que pasó que hoy el tercer espacio no tenga ni un solo concejal. Ni un solo concejal del tercer espacio. Creo que hay uno en no sé de qué movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Es como que nosotros vinimos consolidando, dándole fuerza a lo que es el paraguas de partidario que da Patria Querida. Entonces tenemos un compromiso en construir, digamos, ese proyecto político que digamos que justamente abra espacio a más personas, vengan, y que fue más o menos ya la consecuencia de lo que fue el trabajo en las municipales. Como te digo, la experiencia del tercer espacio en el Departamento Central fue básicamente lo que colmó el vaso en cierta manera, ¿verdad? Y nos inclinó a esta decisión, que bueno, hoy Patria Querida nosotros como Patria Querida tenemos el desafío de consolidarnos como segunda fuerza en capital, digamos, ¿verdad? Habiendo obtenido 2 bancas por encima del Partido Liberal. Y bueno, es un poco el desafío. Yo creo el desafío que reducir obviamente las bancas del Partido Colorado, creo que vienen arrastrando un desgaste importante. Entonces nosotros, todas las fuerzas de oposición, digamos, tenemos el desafío de capitalizar ese desgaste en compromiso y en una línea de trabajo. Y creo que desde Patria Querida podemos demostrar eso, como te digo, previsibilidad y una línea, una conducta y una línea de trabajo reconocida. Bueno, la saludamos a Johanna Ortega, ya está con nosotros también acá en la mesa. Aclaramos antes de que llegue Johanna que vos llegaste a tiempo, que una cuestión técnica nuestra fue la que hizo que no estés en la mesa al inicio. ¿Cómo estás, Johanna? Representando a País Solidario. Así es, representando a País Solidario en la lista unida de la oposición, que es la lista que comparto con Agustín, con Vale y con otros compañeros y compañeras, en la espera de conquistar la mayoría de las bancas por capital en la Cámara de Diputados. Bueno, y le quiero preguntar a Valeria justamente cómo fue ese proceso, porque bueno, acá están el Partido Democrático Progresista, el Partido País Solidario, el Partido Liberal Radical Auténtico. Me imagino que fue un proceso difícil. ¿Qué otras fuerzas están también en esta alianza? Yo le quiero pasar la pregunta a Agustín porque creo que fue a cada uno de los protagonistas del Fito proceso. y Estela, yo le comento cómo fue el proceso, pero antes le quiero decir un poco una cosita a Seba. A nosotros no nos interesa ganarle a Patria Querida o ganarle al Encuentro Nacional. A nosotros nos interesa ganarle al partido, ni siquiera es el Partido Colorado, a esta gente que tiene secuestrado este país, a esta mafia que está en el gobierno. Eso es lo que nos interesa. No es que queremos ser la segunda fuerza ni pelear por el segundo espacio. Nos interesa ganar el gobierno para cambiar las cosas en el Paraguay. Entonces, con esa idea bien clara, nosotros este proceso empezamos hace 3 meses más o menos, y hablando con Johanna, yo me junté como 4 veces con Seba Villarejo. Yo le aprecio muchísimo a Seba García, sé de su trabajo, me parece un buen parlamentario. Hablé con Seba Villarejo, hablamos con la gente del Encuentro, hablamos en realidad con todos, ¿verdad? Ellos no me van a poder decir que no es cierto porque hablamos con todos. Y la idea, y con un gran renunciamiento nuevamente del Partido Liberal, la idea era integrar, porque la verdad es que no hay mucho espacio. En la concertación estamos casi 20 partidos entre movimiento y partidos 22, 24. Y en las bancas acá en Asunción tenemos solamente 7 lugares, ¿verdad? Entonces la idea era integrarle a todos, ¿verdad? Entendimos después que, bueno, los amigos de Patria Querida nos dijeron que su posición era, bueno, es lógico, si cada uno tiene su estrategia, su posición, bueno, entonces ellos de un comienzo nos dijeron que ellos iban solos en la chapa. Con Encuentro fuimos dialogando, estaban adentro, estaban afuera, estaban adentro, afuera, así, y finalmente terminaron ellos optando por hacer otra alianza. Pero como bien explicaba Johanna, esta es la alianza donde realmente estamos todos, ¿verdad? Esta es la alianza más pluralista que se puede presentar. Creo que no hay en la historia
política, después de la caída de la dictadura, una lista así tan plural como esta, ¿verdad? Te digo, te estaba contando, estamos liberales. Están los amigos del Frente Guazú con 2 candidaturas que representan, digamos, al socialismo. Están los amigos del Partido Federalista, los amigos del PDP, están los colorados. Tenemos también la corriente de Hugo Tiarribia, que está representada a través del Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? O sea, realmente creemos nosotros que es una oferta muy, muy buena para la ciudadanía asuncena, ¿verdad? Que está un poco cansada de tener siempre lo mismo, la misma política. No, acá ninguno de los que estamos fue anteriormente parlamentario, fue anteriormente electo en alguna, digamos, en algún cargo, ¿verdad? Todo es gente nueva, gente muy preparada, gente realmente que hace política. Creo que la más visible hoy, y siempre le digo, es Johanna, que pugnó, hizo una muy buena elección en las municipales, sin recursos, sin nada, pero realmente contra viento y marea levantó, creo, cerca de 15.000 votos. Y bueno, creo que es la mejor oferta, ¿verdad? Sin menospreciar a los amigos de Patraquería, que estamos juntos en la concertación. ¿Por qué no le explicamos? Porque yo creo que todavía es difícil, bueno, el tema de la concertación. ¿Cómo va a ser la interna el 18 de diciembre? Porque no es que hay una sola lista. Bueno, supongo que Patria Querida va a tener una disputa interna con varios candidatos, pero creo que lo más complejo para el elector va a ser elegir en su interna a los candidatos de, por ejemplo, la lista de Asunción. En el PLRA, ¿cómo está distribuida? Las 7 bancas, ¿cómo está distribuido por partido? En la alianza, el PLRA lleva la candidatura 1 y la 6. 1 y 6. Sí, entonces nosotros en la interna tenemos que elegir los 2 más votados, que son los que van a ocupar esos espacios. Ya. ¿Verdad? Nosotros vamos a presentar las listas completas en la interna. 7 candidatos tendrán nuestra lista, que es la del movimiento del doctor Alegre. Hay otras listas del movimiento del doctor Llano, hay otra lista del doctor Martín Burr. Entonces, vamos a la interna. Los 2 mejores posicionados o más votados son los que van a ocupar esas bancas, esas candidaturas que le corresponden al Partido Liberal. Pero ustedes presentan en la boleta 7 candidatos. 7 candidatos. Ah, ya. Lo mismo En cada uno de los partidos. en cada uno de los partidos que integran. Así es. Y eso está, me imagino, en un documento que presentaron cuando Claro, fueron a la justicia electoral. a diferencia de la concertación, la alianza es otra figura electoral, ¿verdad? Entonces, cada partido elige en sus internas a los candidatos que van a ocupar esos espacios acordados entre partidos. Lo que se presentó el lunes no tiene nombre y apellido, tiene nombre de partidos, ¿verdad? Claro. Con distribución de banca por partido. Eso se tiene que, digamos, elegir el 18 de diciembre en interna simultánea a todos los partidos. En esa interna se va a elegir con el padrón nacional o con el padrón de cada partido. Pero responde a la vuelta de la pausa, ¿sí? Ok. Responde a la vuelta de la pausa, si la gente se queda ahí expectante esperando a ver qué van a hacer. A la vuelta de la pausa respondemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto. Para la gente que recién se suma a la sintonía, estamos con invitados de partidos políticos de la oposición que van a disputar las bancas de diputados por capital. Tenías una pregunta antes de irnos a la pausa, Estela. Sí, la complejidad, es la primera vez que se va a votar con un sistema de la lista desbloqueada en estas elecciones generales del 2023, así que tenemos que trabajar mucho de ese tema con la gente y quería saber cómo va a funcionar la disputa interna, sobre todo, bueno, Patria Querida no hay ningún problema, es una interna normal, por llamarlo de alguna manera. Vamos a tener la interna en la cual se va a definir el orden Claro. de la lista, ¿verdad? Estamos con Rocío Vallejo y estamos ya completando los 7 candidatos que van a estar en la lista y a partir de eso se define. Pero participando obviamente de la elección de la chapa presidencial. Por Acá la lo que concertación. es importante destacar es la apuesta a la chapa presidencial, porque Cierto. a partir de eso creo que eso es lo que nos es nuestro punto en común. El paraguas grande. El paraguas grande, de la exactamente. oposición. Ahora, ¿cómo va a ser la interna de la interna de estos de la lista de la alianza en Asunción? Bueno, fíjate, Estela, cada partido hace sus internas. Sí. ¿Con su padrón? En el caso, yo te voy a hablar del Partido Liberal, Sí. que también adoptó una resolución totalmente innovadora, democrática y que es atrayente.
el Partido Liberal va a usar el padrón nacional para su interna. Sí. Lo cual también es histórico, es otra vez un paso más en la democracia del Partido Liberal. O sea, si ustedes que no están afiliados tienen alguna preferencia, pueden ir a votar. ¿No te imaginas lo que eso es? El avance ciudadano, digamos, democrático, que un partido abra y diga, señores, nosotros abrimos, el que quiere, le gusta un candidato, a tal o cual candidatura puede participar. Creo que eso es importantísimo, es fundamental. Yo escuché muchísimos comentarios y decía, por fin ya puede votar en una interna. Hay gente que no se quiere afiliar, porque, ¿qué pasa? El Partido Colorado está haciendo una campaña de que no se pueden usar los padrones. Sí. El Partido Colorado, o la gente que gobierna el Partido Colorado, cree que ellos son propietarios de los paraguayos, de los que están afiliados, y no es así. Ellos no son los dueños de los seres humanos que de buena fe se afiliaron al Partido Colorado. El paraguayo puede ir a elegir al que quiera, ¿verdad? Y fíjate vos que este sistema se da en muchísimos países, que son las elecciones primarias, que son el padrón nacional, y uno va y participa en la interna que quiere. Entiendo que los otros partidos van a hacer sus internas, no me van a decir Valeria y Johanna, con sus padrones normales, históricos, ¿verdad? Pero son padrones un poco más reducidos. O sea, la interna liberal se va a hacer con el padrón nacional. Nacional. Interesante. Y Valeria, ¿ustedes con su padrón? Con el padrón, sí, del partido, para la lista de diputación. Y el resto, así como dijo Sebastián también, para la etapa de la concertación, el padrón nacional. En este acuerdo de alianza, ¿cuánto le corresponde al PDP? Una banca. ¿Y sos única candidata Sí. o hay disputa en tu partido? Creo que soy la única. En tu caso, Johanna, ¿cómo es? También un lugar, un espacio que es la opción 2 en la lista de unidad de la oposición y bueno, por ahora no hay internas, pero lo cierto es que claro que cualquier afiliado o afiliada puede presentarse, Puede ¿verdad? disputar. Claro, puede disputar. Ahora en las asambleas que tenemos en el partido sí, soy la candidata única, digamos, Claro. en los debates que se dan internamente. Sí cabe destacar que tanto País Solidario como PDP y otros partidos, más allá de que no tengamos internas abiertas, sí tenemos la figura del cupo para no afiliados. Quiere decir que personas no afiliadas al partido en un porcentaje pueden integrar listas partidarias para elección de cargos públicos y eso sí se permite. Si una persona sin afiliación viene y quiere candidatarse por País Solidario, no precisamente le pedimos una membresía al partido para que lo haga. Pero hay un riesgo, y ustedes lo saben, en el sentido de que las acciones legales que pueda llevar adelante el Partido Colorado, sean o no justas, se ajusten o no a la ley, van a constituir un impedimento a la justicia electoral, en la Corte Suprema de Justicia, y además hay partidos dentro de la concertación que plantean que el plan B, que es usar los padrones solamente de los partidos de la concertación, le favorece al Partido Liberal. Mira, fíjate, eso es lo que te decía. El partido, te aclaro, las acciones seguro que van a haber, pero las acciones no son contra la concertación o contra el Partido Liberal. Las acciones que van a llevar adelante esta gente, estos que están en el Partido Colorado, va contra la gente, no contra la concertación. Bueno, pero el punto de Fito es que hay un riesgo jurídico Sí, y ustedes lo conocen. Tenemos a una justicia electoral cuyos ministros todavía no conocemos cómo van a actuar y hay una mayoría colorada en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, diputado, ¿ustedes qué análisis hacen? Porque me da la sensación de que Patria Querida quiere asegurarse y dice, no, nosotros vamos a hacer con nuestro propio padrón, nuestra propia interna. Nosotros partamos de la cábala de que las veces que el Partido Colorado impugnó el padrón, creo que perdió. Ajá. O sea que adelante, ¿verdad? Ese ya sería un buen presagio. Pero para Patria Querida Entonces, no existe riesgo vos sabés que jurídico. yo, no porque los escenarios son o se impugnan a los afiliados colorados, pero ahí hay un problema, y ahí el problema es que hay dobles afiliaciones. Entonces, ¿qué hace con los que están afiliados al Partido Colorado, al Partido Liberal o a un tercer partido, ¿verdad? Entonces, Claro. hay ¿Cómo depurar cierta esa parte? inconsistencia, ¿verdad? Y entonces se va a intentar con el padrón abierto, tengo entendido, pero yo no sé cómo se definió. Yo creo que en el caso de Patria Querida es solamente padrón de Patria Querida, pero como que hay un solo movimiento, Pero en la es disputa cambiar por la el chapa orden. presidencial. No, la disputa por la chapa presidencial sí, vamos al padrón abierto, ¿verdad? El mecanismo, lo que no me queda, a mí personalmente no me queda claro porque no el tribunal electoral. Pero el mecanismo sí es ir a votar abierto, a votar a padrón abierto a todos los locales. Justamente por lo que decían, ¿verdad? Que es cierto que el Partido Liberal tendría alguna ventaja por la cantidad de afiliados, por un padrón, ¿verdad? Pero
Eso yo creo que todos los candidatos que se presentan en la concertación son buenos. Y desde luego que pueden captar votos liberales también. ¿Por qué no? Seba Villarejo puede tener votos liberales, Katia, Sole, hay 3 candidatos liberales que se dividen también ahí los votos. No sé, creo que por eso el partido dio ese paso que te decía. Es decir, vamos a usar el padrón, el registro cívico permanente realmente. Porque cuando habla de padrón del Partido Colorado salta. Entonces, bueno, por eso te vuelvo a repetir, que haya acciones o no tenemos que ver cuando existan las acciones. Y tenemos que esperar, tenemos que ver, y te repito, va a ir contra la gente, no contra la concertación. No, eso nos queda claro a todos. Van a ser ellos los que van a impedir que la gente pueda optar. Me parece que... Pero finalmente lo que queda es el resultado de la elección y si ustedes pudieron o no usar el padrón Te voy a decir nacional. una cosa, históricamente el Partido Colorado estuvo en contra de la participación de la gente. Recordá el voto del paraguayo en el extranjero. Después, la inscripción. Estaban en contra de la inscripción automática. Hasta que no pudieron más, se tuvo que escribir los jóvenes que cumplen 18, pero quedaron esos jóvenes que no se escribieron y eso es todo un trámite. ¿Vos sabés el trámite que tiene que hacer un paraguayo que viene extranjero para poder estar en el padrón? Sí, sí. ¿Conocés? Sí, sí, es súper engorroso. Tenés que mandar un mail, te tiene que llamar una videollamada, no sé, una historia. Es todo para impedir que la gente participe. Y esta acción que ellos están amenazando es también para impedir a la gente optar democráticamente. Es una barbaridad. Yo quiero preguntarles si bien las bancas son regionales y en la Cámara se analizan temas nacionales y los votos son todos uno, diríamos, ¿ustedes tienen proyectos específicos para Asunción? Es decir, bueno, yo quiero para Asunción esto y desde la Cámara de Diputados voy a impulsar este tema. Quiero empezar contigo, Valeria. Sí, nosotros lo que venimos hablando es de construir esa propuesta programática, ¿verdad? Como bloque, por un lado, pero ahora los acuerdos más que nada tienen mucho que ver también con todo ese control político y esa supervisión que tienen, ¿verdad?, las cámaras. Incluso te diría yo en todo lo que tiene que ver con tema de reforma de justicia, porque los diputados y los senadores integran el Consejo, la magistratura, el jurado de enjuiciamiento. Entonces yo creo que el acuerdo de este bloque más que nada es que tiene que ver con el tema de un compromiso grande con el tema de la transparencia, con el tema de que no existan ningún tipo de inmiscusiones de otros poderes. O sea, hoy tenemos el caso de que dejaron sin quórum también la sesión, con temas tan complejos que hoy más que nunca se tienen que tratar y se tienen que poner firmes, digamos, todos los sectores que quieren un país en serio y proteger el Estado de Derecho. Entonces yo creo que más que nada el acuerdo hasta ahora va por ahí, pero sí la idea es tener acuerdos programáticos para llevar adelante desde la Cámara. Joana. Joana es muy activa con la administración municipal. Sí, sin duda, bueno, al ser electos diputados por capital, claro que tenemos un principal interés en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad capital, si bien después tenemos que legislar nacionalmente, ¿verdad? Hoy pensaba algunos temas referentes a lo que está sucediendo en Asunción, como para ir construyendo esa agenda legislativa, como decía Vale, de forma participativa también con la gente, aprovechando que tenemos todavía 10 meses hasta el día de la elección, ¿verdad? Ir haciéndolo en esta instancia en que no estamos habilitados a hacer campaña, escuchar un poco a la gente en los barrios, saber cuál es su preocupación y sobre todo entender también cuál es el rol de los legisladores en la Cámara de Diputados, porque a veces es un rol como muy distante de la ciudadanía o del territorio, sobre todo en capital, ¿verdad? Y ahí hablábamos un poco hoy de la cuestión que se está discutiendo sobre el tema costanera, ¿verdad? ¿Por qué se podría aprobar la subasta de un territorio que al final, al ser ciudad capital, es un territorio sensible y de interés de toda la ciudadanía paraguaya, ¿verdad? Creemos que ahí la Cámara de Diputados puede tener un rol activo y tal vez formular algún tipo de proyecto de ley que permita que eso tenga que pasar por la Cámara de Diputados y no ser decidido en una instancia con mayoría simple dentro de la Junta Municipal, ¿verdad? Por supuesto, los temas de transparencia, anticorrupción, lucha contra el crimen organizado y lavado de dinero van a ser grandes temas en el próximo periodo legislativo, así como la reforma del sistema de salud, por ejemplo. Yo soy una defensora de la idea de que tenemos que cambiar nuestro chip y pensar una nueva reforma del sistema de salud después de la pandemia, que no puede ser de que hayamos salido de una gestión pésima de la pandemia y continuemos con un mismo sistema de salud donde sostenemos a nivel de polladas los medicamentos o las internaciones de nuestros familiares y de nuestros vecinos, ¿verdad? Y después, ¿por qué no
tener también un rol más activo respecto a pensar un modelo de desarrollo de Paraguay a 20 o 30 años, que creemos que a veces en la Cámara de Diputados se están discutiendo cuestiones muy puntuales y no hay un pensamiento estratégico respecto al desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, sin duda, hay que mejorar la representación y la calidad de la representación y en ese sentido yo también como joven, una de las cosas que propondría es la limitación de mandato de los diputados, ¿verdad? Hasta 2 mandatos, yo creo que un recutú es suficiente y después uno tiene que o avanzar en su carrera política o dar paso a otras personas y poner algunas otras reglas, como por ejemplo diputados que se candidatan por un departamento y al siguiente periodo por otro y así empiezan a circular por todo el país. Creo que son cuestiones que tienen que ver con la calidad de representación en la Cámara y que tienen que ser debatidas en el próximo periodo legislativo. ¿Le vas a contar la verdad? ¿Le vas a pinchar el globo a ellos? ¿O cómo es? No, me parece Igual él interesantísimo. está en su primer recutú, se salva todavía. Interesantísimo y yo comparto y creo que hasta un recutú, Vale, razonable, en el sentido de que qué es lo que pasa, ¿verdad? En este primer periodo fue esta es mi primera experiencia en la función pública, entonces es como que te agarra un baño de realidad. Gracias a Dios estuve de la mano de Rocío Vallejo y Seba Villarejo, que tenían muchísima experiencia y mucho bagaje, digamos, en ese sentido, y sobre todo en el manejo de cuerpos colegiados. Y bueno, ahí sí, yo creo que hay un compromiso importante y no hay que perder la atención. Y fue algo que me dijo una persona una vez: acordaste también que tenés que poder responder qué hiciste por Asunción, ¿verdad? Porque es como Claro, que es ¿cómo cierto, le vas a pedir nuevamente votos? te consumen los temas Claro. nacionales y de repente es como que te olvidas, porque Asunción pues es como que es de todo y no es de nadie, parecería, ¿verdad? Y en ese sentido sí, mi objetivo y mi bandera, digamos, va a seguir siendo la generación de oportunidades a partir de la tecnología y de la digitalización. Fue gran parte de lo que me tocó trabajar en este periodo. Como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología abordamos muchísimos temas que tienen que ver con identidad electrónica, firma electrónica y demás cuestiones que son para acceso a trámites y a servicios, ¿verdad? En ese sentido, y justamente pensando a largo plazo, hace algunos meses creamos algo que se usa en otros congresos, en otros poderes legislativos, que se llama la Comisión de Futuro, sobre la cual te había comentado, Sí. que el nombre parece anecdótico porque de repente que acá no hay, tenemos que hacer polladas en el sistema de salud, tenemos que resolver el problema del día a día, se tienen que pelear Bachi con Celeste y parece que no, solamente podemos pensar a lo que pasa hoy a mañana, sin, convengamos que yo me llevo demasiado bien con Celeste, fuera de las peleas y las discusiones, pero digo nomás que a veces parece que nos consume el inmediatismo. De hecho, hoy se levantó la sesión ni siquiera al tercer punto del orden del día. Y en la Comisión de Futuro generamos espacios justamente para hablar de eso. Pensar un poco no solo en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones, ¿verdad? El futuro de la salud, el futuro de la educación. Y logramos traer así a gente de sectores súper pluralistas, súper diferentes, y queremos, a partir de los insumos y de las actas que vamos generando en esos espacios, preparar un dossier, un documento oficial que yo creo que se va a compartir a los candidatos presidenciales. Entre ellos está el futuro de las ciudades, porque Asunción hoy no aguanta, ¿verdad? Y no aguanta y no es sostenible y no alcanza a compensar en un proyecto de ley de capitalidad que estaba ahí bailando, porque no le estás dando canilla libre a otra persona que está en campaña y que tiene toda la estructura y que, bueno, hoy lastimosamente la confianza no da para dar ese cheque. Entonces sí, se generan esos espacios y que van tenemos también la facilidad de encabezar, de impulsar, digamos, proyectos que tienen que ver con la seguridad del centro, con el presupuesto para el Parque Caballero, y así vas abordando temáticas como incentivos a la construcción. Ahora estamos pendientes de tratar del incentivo para construcción de uso mixto en edificios de altura, de manera que una persona pueda trabajar y vivir en el mismo lugar, basado en un plan de los 6 dedos que había presentado el actual, ahora ya concejal Pablo Callizo, justamente a partir de conversaciones que tuvimos y qué tipo de incentivos se necesitan para que vos tengas tu casa, tu trabajo y el acceso al transporte público de manera casi inmediata en la cercanía. También tenemos que pensar en que va a llegar el tren de cercanía, aunque parezca distante y parezca lejano. Eso también va a tener un impacto urbanístico que tiene que ir a la par con el tema de la costanera, con el tema de ordenar esas 2 o 3 paradas que van a afectar a Asunción. Entonces, sí, hay que pensar en proyectos. No hay que dejar que te consuman, porque es cierto, los colegas del interior vienen con repertorios de sus departamentos y ellos vienen con reclamos y con proyectos que tienen que, porque también hay mayores necesidades, ¿verdad? Claro. Pero acá nos toca abordar mayores también soluciones.
El tema que no siempre uno dice, esta es la cantidad de diputados de la oposición versus los bloques colorados, pero finalmente cuando se llega al poder se arman las bancaditas, etcétera, etcétera. Agustín, el caso de tu partido es emblemático en ese sentido. Hay una bancada, la bancada del equipo joven, que básicamente es considerada una bancada parte de Honor Colorado, diríamos, ¿verdad? Que no siempre, a veces numéricamente, es importante numéricamente, por supuesto, obtener las bancas, pero no siempre responde a un proyecto de la oposición. Bueno, mira, Pero tenemos una cuestión con Agustín. Siempre que va a responder Agustín tenemos que ir a la pausa, así que a la vuelta de la pausa responde. Bueno, último bloque, quedaba otra vez pendiente la respuesta de Agustín Saguier del Partido Liberal Radical Auténtico, pero tenés que reiterar la consulta. Claro, que justamente aquí lo que se debate es decir, bueno, hay que derrotar al Partido Colorado, hay que buscar que el Parlamento, vamos a suponer que triunfe la concertación, el candidato a la concertación, pero el grave problema que tienen los presidentes generalmente es que el Parlamento le es adverso, no solo numéricamente, sino políticamente. Por ejemplo, los gobiernos colorados, sus mayores problemas son sus propios correligionarios. En tu partido, en este momento, hay como un quiebre moral, un quiebre ético, porque hay un sector que directamente ya no responde a las directivas del partido. Y a eso quiero adosar, eso quiero que me respondas, pero después quiero que los otros me hablen, porque ya es el último bloque. ¿Cómo van a combatir el dinero sucio en las campañas? Ustedes van a competir con una estructura poderosa que es el Partido Colorado. Se habla mucho del lavado de dinero, del narcotráfico en las campañas, se habla de narcopolíticos, pero eso en una segunda instancia. A ver, ¿cómo ustedes van a combatir eso? Porque las elecciones municipales nos demostraron cómo corrió la plata en las elecciones. Fíjate, Estela, que lo que estás diciendo es transversal a lo que vos me estás preguntando, ¿verdad? Sí. Porque ese dinero que estás hablando penetra también a un partido grande como es el nuestro, ¿verdad? Y dentro de la Cámara, Sebastián tiene mejor conocimiento que yo, pues también se habla todos los días de que hay cierta cantidad de parlamentarios que están a sueldo de ese dinero que vos mencionás, ¿verdad? Entonces, lógicamente que la gente tiene que elegir bien en las internas, ¿verdad? Yo creo que esta gente que vos mencionás está dando como esos manotazos de abogado, que está viendo que se le está yendo el tiempo. Entonces ya es como que se sacaron ya la careta y se venden abiertamente, ¿verdad? Se venden abiertamente. Abiertamente. Yo creo que eso va a terminar. Hay una gran cantidad de candidatos en toda la República, muy buenos, a parlamentarios, en este caso a diputados. Y sí, yo te diría que hay dos cosas que a mí me preocupan, ¿verdad? Una es la pobreza. La pobreza es gravísima, la que está pasando en Paraguay, y creo que va a empeorar, ¿verdad? Las familias, cómo están viviendo después de esta pandemia. Y eso está ligado directamente a la seguridad. Más pobreza, más inseguridad. ¿Y cómo vamos a pedirle seguridad si estamos gobernados por la mafia? Por lo que vos decías. Por esa plata mala vida, esa plata sucia, el tráfico de cigarrillos, el narcotráfico. Imagínate vos que las internas coloradas se discute entre la plata del terrorismo y la plata del narcotráfico. Esas son las opciones que tienen. Los grupos, uno le acusa que está recibiendo plata del Hezbollah y el otro es plata del narcotráfico. Esa es la interna colorada. Y eso creo que la gente está ya cansada. Los propios colorados, los colorados de bien están cansados de eso. Por eso van a optar a la concertación. Y yo creo que la concertación va a tener inclusive mayoría en el Parlamento y va a tener muy buenos parlamentarios, ¿verdad? Este sistema no da más. Este sistema actual, vos podés salir, yo estoy recorriendo, creo que los compañeros recorren también los barrios de Asunción, y es lamentable cómo está el paraguayo, cómo están las familias paraguayas. Es realmente una vergüenza. No existe el gobierno. Nos piden, hablamos de pobreza y hay unos cuantos políticos que le den, son empresarios de estaciones de servicio, le den a Petropar. Pues así da gusto ser empresario, ¿verdad? El caso de Aliana, el caso de Bachi Núñez. Esos son los empresarios que hoy están. Y de acá al más humilde, cada vez se le aprieta más. Vos sabés que, y con esto le doy la palabra a otro compañero, vos sabés que hoy, el caso del IRP, por ejemplo, el caso IRP está pagando gente que gana 6 millones y medio de guaraníes al mes. Porque la franja es 80 millones al año. 6 millones de guaraníes al mes vos estás facturando y estás pagando IRP y no podés descontar una serie de cosas. Y ese que gana 6 millones de guaraníes es el que menos servicio recibe del Estado. Porque es el que tiene que ir al centro de salud. No hay salud.
Ese es el que pide un policía, no hay policía. Es el que usa el servicio de transporte público, no hay transporte público. Entonces, una de las primeras cosas que por lo menos yo voy a tratar de impulsar es que el IRP pague gente que gane arriba de 20 millones de guaraníes. Arriba de 20 millones. No puede pagar un paraguayo que factura menos de 20 millones, no puede estar pagando IRP. Pues es lo más injusto que hay. Tenemos 2 minutos para cada uno. Caramba. Joana. Bueno, respecto al financiamiento en Apaya, la verdad que tenemos una gran preocupación al respecto porque vemos cada vez, sobre todo en el Partido Colorado, en el partido de gobierno, el financiamiento de dinero ilícito, digamos, que ingresa a las campañas y cómo con este sistema de voto preferente se fortaleció un poco el financiamiento a las distintas candidaturas. Y creo que esa tiene que ser una principal preocupación de los candidatos a diputados porque justamente la ley que se generó de control sobre el financiamiento político es una ley prácticamente inaplicable en la práctica, en las herramientas, metodológicamente, ¿verdad? Los formularios que envía el Tribunal Superior de Justicia Electoral que hay que llenar son confusos respecto al dinero que hay que declarar, el trámite ante el BNF con la cuenta que se tiene que abrir, la cuenta se abre tarde, no funciona para hacer transferencias online, es decir, no está actualizado a los tiempos que vivimos. Entonces son muchas preocupaciones que yo creo que va a ser motivo de trabajo en la Cámara de Diputados en el próximo periodo legislativo, pero tuvimos una experiencia en las municipales. Lo que se ingresa en términos de pequeños aportes se factura con el RUC que establece la justicia electoral por ese periodo y que la SED otorga y asimismo se generan las facturas, ¿verdad? Y creo que ¿cómo vas a combatir por lo menos vos en la calle, en la disputa electoral misma? Mientras tu oponente va a pagar 300.000, Hace un San 400.000. Juan y gasta 500 millones de guaraníes. Pero no funciona, Estela, yo creo que- la ley de financiamiento. No, está bien, no funciona, pero eso ya no podemos No rinde resolver lo que ahora. gastan. ¿Cómo vas a hacer vos? En campaña, para bueno, que te por nuestra parte transparentando el ingreso que tenga nuestra campaña, por otro lado también señalando quiénes financian a quién. Y creo que eso tiene que ver con un compromiso a la transparencia, no solamente señalando a los candidatos que reciben dinero ilícito y señalando cuando no hay rendición correcta, sino también teniendo mucho ojo sobre las instituciones públicas en este periodo electoral. Por ejemplo, con el proyecto de ordenanza que manda la Intendencia, quieren declarar una emergencia vial y pluvial para nuevamente tener discrecionalidad en la ejecución de 360.000 millones que se quieren emitir en bonos. Entonces ahí tenemos que poner mucho ojo los candidatos a diputados porque ese es dinero que fácilmente puede ir a parar campañas electorales y ahí tenemos que combatir. Valeria. Voy a tratar de hablar más de lo sencillo. Yo creo que la pregunta iba mucho de cómo hacer con el electorado, ¿verdad? Para vincular. Yo creo que hay dos oportunidades acá que se podrían explotar, sobre todo de este equipo de candidatos y precandidatos que estamos acá presentes. Uno, la gran cantidad de personas jóvenes que nunca votaron, que de repente se declaran apolíticas, que no creen en la política tradicional y que ver caras nuevas, personas que estamos entrando incluso por partidos tradicionales o existentes, a ofrecer, digamos, una nueva actitud y una nueva transparencia. O sea, creo que ese, por un lado, es uno de los caminos que tenemos que explotar, pero por otro lado también es insistir en vincular todo lo que desnudó la pandemia del sistema que hace agua, ¿verdad? El sistema de salud, pero también la educación, o sea, la calidad de la educación y todas esas cosas que hacen agua, tratar de vincular a la ciudadanía en general, al ciudadano de a pie, de cómo eso de vender de repente la cédula o de vender el voto en el día de las elecciones tiene directa relación con la inseguridad, con la falta del sistema de salud, con la falla de la educación de calidad. Entonces, ser un poco, a lo mejor, no sé, innovar más también en esa comunicación con la ciudadanía para que se vincule, para que no sea algo tan abstracto de decir, bueno, el día me voy no tiene tanta consecuencia. Sí tiene consecuencia. O sea, tiene consecuencia no votar, tiene consecuencia abstenerse, tiene consecuencia vender el voto. Entonces, por ahí también. Bueno, y cerramos con Sebastián García. En el 2018 entré con la banca número 7 en Capital, número 7. ¿No te acuerdas quién era el número 8? Que después entró con la renuncia de Dani Durán. Juan Carlos Osorio. Sí. Sorry. Se le puede ganar al dinero del narcotráfico. Se le gana con compromiso, se le gana con transparencia, se le gana armando estructura, se le gana consolidando y fortaleciendo como fuerza política, ¿verdad? Se le gana, digamos, justamente formando cuadros, formando liderazgos, formando dirigencia, y eso fue más o menos algo lo que vinimos intentando hacer en las municipales y queremos consolidar en el 2023, ¿verdad? Es un trabajo titánico, pero es de mucho compromiso, de mucha tenacidad
Y sobre todo de tener los ojos bien abiertos. Me acuerdo que era simpático porque nosotros con los casi 1000 voluntarios que tuvimos, creo, ese día de la elección, se viralizaba uno o dos y yo, mira, ese es nuestro apoderado ese, y ahí le perseguía al tipo que estaba con el efectivo. Eso tiene que invitarnos a poner los ojos en el lugar correcto. Porque me acuerdo que hace unos días salía el gasto en redes sociales que se declaraba de ciertos candidatos. El gasto en redes sociales, eso es nomás lo transparente, eso ni se sabe. Tenemos que irnos al efectivo, a las planillas en las instituciones gastan 10 públicas. y rinden 3. A las- Hace 2 elecciones de 2018, estas municipales, gastan 10 y rinden 3. Eso. Hay que exigirle a la justicia electoral que rindan cuenta. Todos sabemos cuánto sale el minuto en televisión, en radio, carteles de la calle. Gastan 10 y rinden 3. Es una vergüenza. La rendición es un chiste. Bueno, Las filtraciones que se tienen que filtrar, las planillas, a los funcionarios públicos, hay que decirles no tengan miedo, denuncien, cuenten, porque hay presión, muchísima presión hay. Y el control a los electoral, funcionarios ¿verdad? públicos. Claro, claro. les agradecemos Que nos muchísimo que genera- hayan estado esta noche. Ya me están cerrando el programa, se nos fue el tiempo y vamos a tener otras oportunidades para seguir hablando. Así es. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Contexto.